4 libros de los evangelios. Estamos viendo la necesidad de nuestro hermano, porque estamos percibiendo a nuestro... Ok, Shabbat Shalom. Después de qué? Como 15 días. 22 días de paro. 3 Shabbat sin vernos. Bendito el Eterno que nos podemos reunir una vez más y poder estudiar. Hacía falta ya. Ya esta es la tercera porción que vamos a mirar del libro Números, el libro Bamidbar. La Parashat Be'alot Teja va del capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. Esta porción el libro se llama En el desierto, ¿no? Que tradicionalmente se ha traducido como números por la cuestión del censo. Y en la primera clase, en la primera parashá, expliqué la importancia del desierto y que a las personas no les gusta estar en el desierto porque el desierto implica no tener seguro nada. Pero el desierto es necesario para el perfeccionamiento de nuestro carácter y de nuestras capacidades. Allí aprendemos lo que le dijo Hashem al pueblo de Israel: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Hashem. En el desierto aprendemos a vivir no de la materia, sino de la luz que está oculta en la materia, y para eso son esos momentos de desiertos que tenemos cada uno, para poder comprender que lo que nos da vida a nosotros es esa luz que está oculta en la materia. No solo de pan vive el hombre, sino de la luz que hay en el pan es que vive el hombre. Y pues nosotros ya venimos en una secuencia, por así decirlo, de los estudios del Ari. Y la intención de este tiempo es tomar esas escrituras, sacarlas de un contexto literal, religioso, y llevarlas a nuestro interior, trabajar en nuestro interior y poder transformarnos, poder ser agentes de luz. Yeshua dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y la luz no se refleja con rituales, la luz no se refleja con tradiciones, sino que la luz se refleja con nuestras actitudes y nuestro comportamiento diario. Es allí cuando podemos reflejar que somos luz. De nada nos vale decir el Zohar dice, o hacer una tradición, cuando nuestras actitudes, aptitudes y comportamientos no van acorde con eso que estamos profesando. Entonces nuestras acciones deben ir acorde a eso que nuestra boca está expresando. Y de eso se trata la Torah. La Torah hay que sacarla de nuestro interior y vivir por ella. Elevarla a lo que hizo Yeshua, Lekayén. Tomarla de su sentido tradicional y ponerla en un sentido más elevado, más profundo, donde lo que prima es nuestra condición de agente de luz, como lo dije ahorita. Y como dijo también Yeshua a sus discípulos, salar la tierra con nuestra presencia, con nuestro conocimiento y con nuestra manera de percibir la vida y percibir las personas que están a nuestro alrededor. Sabemos que ese es el trabajo que tenemos que hacer, conectividad. La corrección de estas generaciones
Yesod, conectividad, conectar los unos con los otros, amor al prójimo, altruismo, eso es Yesod, conectividad. Y esta porción, hablamos la primera parashá Bamidbar, que habla del desierto, y el Zohar nos dice que la bendición de Israel viene de Yesod. En la segunda parashá Nasob habla del censo de los hijos de Gerson. Gerson tiene que ver con los aspectos de Geburah, con los cuales se forma Malhut. Eso lo enseña el Ari. Y también nos dice el Zohar y el Ari en esta porción de Nasob que la bendición de Israel viene otra vez de Yesod, pero entonces se adentra un poquito más en explicar qué es Yesod. Dice que Yesod, la parte masculina está representada por Yosef y la parte femenina está representada por Sion. Y Sion dice el Zohar que es el vientre femenino, es el órgano reproductor femenino. Entonces, lo que nos indica es que cuando Zeir Anpin y Yesod, que es su representante, está maduro, y por consiguiente también Malhut madura, entonces va a haber un acoplamiento, y va a haber bendición, y va a haber vida eterna. Nos enseña el Zohar y el Ari que el acoplamiento, cuando se creó Nukba y Zeir Anpin, estaban espalda con espalda, es decir, que había un deseo egoísta de ambas partes. Entonces, durante el periodo que se conoce tradicionalmente como el conteo del Homer, lo que está ocurriendo es que están volteando cara a cara. Es decir, hay una corrección tanto de Zeir Anpin, llamémoslo así, y de Malhut, para que haya un acoplamiento sano, porque el Ari, el Zohar nos dice que la recepción de la Torah está meramente implícita en la rectificación de la sexualidad, es decir, que hay un deseo de otorgamiento, ¿no? Eso nos enseña el Ari con respecto a la sexualidad, que debe estar implícito el deseo de otorgamiento. Tradicionalmente la gente se reúne, hacen vigilias, estudian toda la noche los secretos de la Torah, porque es allí, tradicionalmente dicen que se recibe la inmortalidad. Pero la inmortalidad, la luz de la inmortalidad se obtiene cuando rectificamos y eso, cuando empezamos a comprender que estamos en este mundo para unirnos a las personas que están a nuestro alrededor, independientemente de lo que profese, independientemente de la religión que tenga, si es ateo, si es de lo que sea, debemos saber que eso es un alma divina y que hace parte de ese grupo de almas que están a mi alrededor para que nos rectifiquemos juntos y podamos crecer espiritualmente. Esta porción de Alotja que habla del encendido de la menorá también tiene que ver con la rectificación de Malhut, ¿no? El Ari nos enseña que la menorá representa los estados de emotivos de Malhut, desde Gesep hasta Yesod, pero de Malhut. Y una vez esos estados emotivos de Malhut son corregidos, es decir, que ya no está más de espalda a Zeir Anpin, sino de cara, puede recibir el influjo que viene de Yesod. Y todo eso ocurre durante el periodo de Pesach y Shavuot, que tradicionalmente se conoce pues como el conteo del Homer. El Ari nos dice que eso es una rectificación que hay en los pelos que descienden de Keter, de Ari Anpin, hasta el resto de la creación. 4 mechones de cabello, dice él, pero que son los conductos por los cuales la energía de Keter desciende de una forma diluida, llamémoslo así, para que no dañe la creación, para que la creación la pueda soportar. Entonces, durante ese periodo, esos conductos están en rectificación y está llevando a que Zeir Anpin pueda madurar, el estado emotivo pueda madurar para tener un acoplamiento sano con Malhut. Bealot se traduce cuando eleves, y ya no hablamos que el censo la implicación era que había que levantar la cabeza, y nos está llevando a decirnos que debemos elevar nuestras conciencias, de saber lo que está ocurriendo durante esos días.
Y ahora el Zohar en esta parte nos va a aclarar mucho al respecto. Es muy sencilla esta clase, pero la quise traer porque va acorde con lo que el mensaje que estoy tratando de entregar en estos tiempos. Y en la introducción del libro empiezo diciendo eso, que los sabios de Israel han dicho que en las últimas generaciones el conocimiento reemplazará la liturgia y la tradición. Y eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo. La gente ama la liturgia y la tradición porque allí se sienten seguros que supuestamente están haciendo un trabajo espiritual. Pero como siempre insisto, el trabajo espiritual va adentro de cada individuo. Entonces, cuando eleves tu conciencia, es decir, hay que elevar la conciencia de saber qué es lo que está ocurriendo durante cada una de esas señalizaciones que el Eterno ha dejado, esas 7 señalizaciones que el Eterno ha dejado durante el año, llamémoslo así. Entonces, yo sé que Pesaj, ¿qué es Pesaj? Tradicionalmente comen carne, ponen un plato de hierbas amargas, unas cosas, porque literalmente dice que hay que comerlo con hierbas amargas, que no se rompió ni un hueso, etc. Y la ley nos dice que lo que realmente ocurre es una elevación de los 400 mundos que hay arriba y 400 mundos abajo. Entonces, todas esas chispas que están en los mundos de las clipot, que están en los mundos del caos, suben al nivel 0 y quedan en el mundo del tikkun. Y las que están en el nivel 0, pues aumenta también y se elevan mucho más. Todo hay una elevación durante eso. Entonces la conciencia que yo debo de tener más que hacer una gadá, más que hacer un plato, es saber que eso está ocurriendo en ese día. Entonces voy a tener una conciencia adecuada de lo que está ocurriendo. ¿Qué es Shavuot? Elevo mi conciencia de saber que hay un acoplamiento también, el segundo acoplamiento en el año entre el mundo espiritual y el mundo físico, y se produce algo con respecto a la creación. Hay una rectificación, ahí se entrega una luz nueva. Entonces esta porción nos habla del encendido de la menorá, que ya lo dije, que tiene que ver con el aspecto emotivo de la parte física de Malhut. También se habla de la celebración de Pesaj durante el desierto, y vamos a hablar ahorita de eso. De la nube de gloria que envuelve el tabernáculo, también habla de las trompetas de Moshe, habla de la salida de Israel del monte Sinaí, las codornices, Hashem le manda el maná al pueblo y el pueblo se queja, y entonces le manda codornices y le dice que coman hasta que se vomiten de tanto comer. Un pueblo desagradecido que no quiso el maná, sino que quiso comer carne. ¿Para qué nos sacaste de Egipto, donde había carne, donde comíamos peces de balde? Y acá todo el tiempo lo mismo, maná, estamos hartos del maná, queremos otra comida. La murmuración de Miriam y Aarón contra Moshe. Y quiero traer esta porción de la celebración de la Pascua, y el Zohar lo explica la razón por la cual Hashem le habló de dicho tema a Moshe. ¿Ahí vamos bien, cierto que sí? Entonces, Números 9, del 1 al 2, comienza diciendo: y habló el Señor a Moshe en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo determinado. Ahora, el Zohar nos pregunta que cuál es la razón por la cual se le exhorta al pueblo de Israel con respecto a Pesaj, si ya se les había exhortado en Egipto. Y el Zohar nos dice que la razón por la cual se hizo es porque el pueblo de Israel pensó que eso solamente se hacía en Egipto, y una vez afuera de Egipto ya no tendrían que celebrar nuevamente la Pascua, la Pesaj. Entonces el Eterno les recuerda que es año tras año, generación tras generación, hay que observar la Pascua. Y el Zohar pregunta: ¿por qué no dice que coman, sino que dice que observen la Pascua? Entonces el Zohar, nos va a explicar. Entonces la razón por la cual se recuerda es porque Israel pensó
que ya no tenían que hacerlo más porque solamente era mientras estaban en Egipto. Y aquí viene la clave de lo que realmente significa Pesaj y por lo cual Hashem le recuerda una vez más al pueblo de Israel. Entonces el Zohar pregunta, ¿qué significa el segundo año y qué significa el primer mes? Porque la Torá comienza diciendo, en el segundo año, el primer mes, Hashem le habló a Moshe diciendo, recuérdale a los hijos de Israel, tal. Y el Zohar dice lo siguiente, claramente lo dice allí, mes hace alusión a Malhut, que es la luna, y el año hace alusión a Zeir Anpin, que es el sol, y el sol ilumina a la luna. Ya por ahí nos deja el significado real de lo que realmente hay que tener presente durante esa temporada. Dice el Zohar, el segundo año, el primer mes, se refiere al acoplamiento que hay entre Zeir Anpin y Malhut. Cuando la Torá dice en el segundo año, el primer mes, lo que está diciendo la Torá es que hay un acoplamiento entre el mundo espiritual y el mundo físico, entre Zeir Anpin y Malhut. Y si por este acoplamiento la Torá fue entregada. Recordamos que ya hubo una rectificación de Zeir Anpin y Malhut. Ahora están maduros espiritualmente, ahora tienen un deseo de otorgar. Ahora ya Malhut está produciendo esa agua femenina porque ya fue corregida. Ya elevó, ya se encendió la menorá. Para que la menorá se pueda encender, su aspecto emotivo debe estar corregido. Entonces ya está encendida, quiere decir que ya está corregida. Ahora tener un acoplamiento santo con Zeir Anpin. Eso lo aprendimos la porción anterior. Que la Torá fue entregada o se entrega única y exclusivamente cuando hay una rectificación en el área sexual, el deseo de otorgamiento. Y ya sabemos que la ley nos ha enseñado que la relación sexual está enmarcada en todas las relaciones interpersonales que tenemos. Eso es el misterio que el Eterno le dice a Israel que deben celebrar la Pascua. Ahí no está hablando ni de comida ni de bebida. Lo que está diciéndole es, tenga presente que en esta temporada hay un acoplamiento entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y dice que por este acoplamiento santo la Torá es entregada para enseñarnos a nosotros que cuando tenemos un acoplamiento santo recibimos la inmortalidad. ¿Por qué somos mortales en todas las áreas de nuestra vida? Porque el acoplamiento que tenemos no es un acoplamiento santo. Y como si fuese poco, el Zohar sigue diciendo algo bien interesante y bien tremendo. Dice así, hay de aquel que diga que la Torá viene a contar historias literales y palabras sin educación como las de Sab y Labán. Si eso fuese así, incluso ahora podemos hacer que las palabras de una persona sin educación se conviertan en una ley y aún mucho más agradables. Y si la Torá se refiere a asuntos mundanos, incluso los mandamientos del mundo, los mandatarios del mundo, tienen entre ellos mejores cosas para dejarnos seguirlos y convertirlos en una ley de la misma forma. Dice, pero todas las palabras de la Torá tienen un significado sublime. Hay de aquel que piense que la Torá son relatos triviales y fábulas y parábolas de lo que se encuentra allí. Hay de aquel que piense que la Torá es lo que está escrito allí. El Zohar lo llama idólatra. Y continúa diciendo, el mundo superior y el mundo inferior son juzgados iguales. Israel abajo corresponde a los ángeles de arriba. Y dice el Zohar, está escrito de los ángeles que hace de sus vientos los mensajeros. Los ángeles son los mensajeros de Hashem. Y dice, y cuando ellos descienden, se visten con vestidos de ese mundo. Si ellos no se hubiesen vestido en vestidos como los de ese mundo, ellos no hubieran podido ubicarse en este mundo y el mundo no los hubiera tolerado.
Y si esto es así con los ángeles, es todavía más con la ley que creó a los ángeles y a todos los mundos. Y ellos existen por la ley. Si así es con los ángeles que tienen que vestirse en un cuerpo para entrar en este mundo, ¿cuánto más la Torá que creó los ángeles? Dice el Zohar. Además, cuando ella descendió al mundo, el mundo no la hubiese tolerado si no se hubiese vestido en estos ropajes mundanos, que son los cuentos y las palabras sin educación. Si la Torá fuese esas historias que están allí, hoy podríamos seguir haciendo Torá, y aún mucho más elevadas y con mucha más belleza literal, por así decirlo, si realmente eso fuese la Torá. Si la Torá se quedase en esos planos literales, hoy podemos hacer todavía una Torá mucho mejor. ¿Ok? Continúa diciendo el Zohar, y estoy leyendo simplemente para decir realmente lo que el Zohar dice, para no añadirle ni quitarle. Por eso, esta historia en la Torá, ¿cuál historia? La que leímos ahorita, la de Pesaj, es el ropaje de la Torá. Eso que lleven la carne al fuego, hácenla y cómanlas con hierbas amargas y el hueso que no se partió. Entonces en el plato hay que poner un muslo y un huevo y una papa y etcétera. Dice, eso es el ropaje de la Torá. Y quien considera este ropaje como la verdadera Torá y nada más, el Zohar es fuerte, su espíritu quedará maldecido y no tendrá parte en el mundo espiritual. Dice el Zohar, en el mundo por venir. Quien considera que el ropaje de la Torá es la Torá, su espíritu quedará manchado, llamémoslo así para que no suene como tan fuerte. Dice el Zohar, esta es la razón por la que David dijo, abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Y el Zohar dice, esto es mirar lo que está detrás de los ropajes de la Torá. Hay de aquel que piense que la Torá es el vestido. Dice el Zohar, existe una vestidura abiertamente visible. Y cuando los necios ven a una persona muy bien vestida, cuyo vestido es muy elegante, no ven más allá y lo juzgan por sus ropas elegantes. De eso también tiene mucho que ver las religiones que hasta hoy forman, porque todos están viendo el vestido, todos están viendo lo literal. Entonces cada quien interpreta a su antojo y a su amaño para argumentar las ideas preconcebidas que ya tienen en sus conciencias y lo primero que dice, pero es que aquí está escrito, yo lo hago porque aquí está escrito. Dice, pobre de aquel que piense que la Torá es eso que está escrito. Todo lo que está escrito en la Torá es su ropaje. Y aún Rab Shaul dice lo mismo, que aún los escritos de los discípulos de Yeshua tienen un ropaje. Y Yeshua también lo dice, enseño en parábolas y el que tiene oído los puede comprender y el que no simplemente se quedarán en parábolas, en historias. El sembrador salió a sembrar y el que solamente ve el ropaje dice lo que Yeshua enseñó fue que un sembrador salió a sembrar, pero el sabio va a tomar eso y va a encontrar el secreto profundo que hay en el sembrador salió a sembrar. Y al que encuentra el mensaje secreto le van a decir que es loco, que está diabólico, desmentizado. ¿Y en dónde dice eso? ¿Dónde está inventando eso? Eso no es de Dios, eso es satánico, porque es que la Biblia dice otra cosa. Porque está viendo solamente el ropaje, la humanidad está viendo solamente el ropaje de la Torá. Entonces hay que, cuando el esposo va a estar con su esposa, ¿qué tiene que hacer? Quitarle la ropa para poder conocerla. Entonces para poder conocer la Torá hay que quitarle los vestidos, hay que quitarle el ropaje y poderla ahora sí conocer cara a cara. Dice, los necios consideran a las ropas como el cuerpo del hombre. Aquí en el mundo es cuánto tenés, cuánto valés. El necio considera las ropas como el cuerpo del hombre.
y ven el cuerpo del hombre como su alma. Escuche, Yeshua decía, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo o el alma? Y el necio piensa que el cuerpo es el alma. El necio piensa que el cuerpo, la mivó, son el alma. Es decir, para el necio piensa que lo importante es lo literal. Continúa el Zohar diciendo, así es la Torá. Tiene un cuerpo que son la mivó, que son llamadas el cuerpo de la Torá. Y el insensato piensa que el cuerpo, la mivó, son el alma de la Torá. Dice, este cuerpo, o sea, la mivó, se viste en un ropaje, que son historias mundanas. Y los necios del mundo consideran solamente este ropaje, que son las historias de la Torá. Ellos no saben más y no consideran lo que existe bajo esos ropajes. Dígale a una persona, vea, pero es que lo que pesa no es eso. Usted está expuesto a que lo maltraten. Porque el necio no puede comprender que el ropaje no es el alma. Dice, aquellos que conocen un poquito más no consideran el ropaje, sino el cuerpo del ropaje. Ya supuestamente avanzaron un poquito más. Ahorita es mi voz por aquí, sin sentido, sin conocimiento, sin saber el fondo real de la mi voz. Dice, pero los sabios, los siervos del Rey Altísimo, aquellos que estuvieron de pie en el monte Sinaí, consideran solamente el alma de la Torá. La pregunta es, ¿qué somos? ¿Somos sabios o somos necios? ¿O tenemos un poquito de conocimiento? ¿O qué queremos ser? ¿Queremos ser sabios? ¿O queremos seguir en la necedad? ¿O queremos tener un poquito de conocimiento? El sabio, dice el Zohar, que aquellos hombres que estuvieron parados en el monte Sinaí solamente consideran el alma de la Torá, que es la esencia de todo y que esa es realmente la ley. Cuando hablamos de ley estamos hablando de la esencia de la Torá, el alma de la Torá, el secreto de la Torá. Y eso es lo que le da vida a la humanidad. Y eso es lo que hace que recibamos día a día chispas de almas rectificadas, y eso hace que chispas de otros grandes sabios vengan a nosotros como Ibur para ayudarnos, para crecer, etcétera, etcétera. Dice, en el futuro ellos mirarán el alma dentro del alma de la Torá. El alma de la Torá tiene otra alma, y esa es Hashem, el alma del alma. Ahora, ya casi para terminar, dice lo siguiente. Así es como es arriba en los mundos espirituales. Existe una vestidura, un cuerpo, una Neshama y la Neshama de la Neshama. Dice el Zohar, los cielos y sus huestes son las vestiduras. Malhut, que es la congregación de Israel, es el cuerpo que recibe la Neshama. La Neshama es Zeir Anpin, que es la Torah, el alma de la Torah, Zeir Anpin. Neshama es Tiferet, o el mismo Zeir Anpin. Tiferet es el centro de Zeir Anpin, que Tiferet es la gloria de Israel. Por eso Malhut es el cuerpo de la Neshama, porque Malhut recibe de Zeir Anpin. Dice, Tiferet es el alma, la ley real, la cual contemplan los sabios. Los sabios contemplan la ley real, que es Tiferet, que es Zeir Anpin. Y dice, y la Neshama de la Neshama es Atika Kadisha, es Arich Anpin Keter, del cual fluyen todas las bendiciones. Y dice el Zohar en la Parashá Bamidbar, que toda la bendición que viene de los mundos más elevados se almacena en Tiferet. Y esta porción dice que Tiferet es la gloria de Israel. Entonces, y la Neshama es Atika Kadisha, ya lo dije. Y continúa el Zohar diciendo, hay de los malvados que dicen que la Torá no es nada más que fábulas y consideran únicamente el ropaje.
Dichosos son los justos que consideran a la Torá como corresponde. Como el vino está en la jarra, la Torá mora solamente en ese ropaje. Por ello, uno necesita considerar lo que se encuentra bajo el ropaje, por lo que todas estas historias son ropaje. Hay de aquel que piensa que la Torá son asuntos triviales, cosas literales, de comida y de bebida, y de hacer y no hacer. La Torá son asuntos elevados, asuntos de conexiones espirituales entre todas las dimensiones existentes en esta creación. La Torá va mucho más allá de una simple historia. Y quise traer esta enseñanza, como lo dije al principio. ¿Por qué? Porque para apoyarme en lo que he querido transmitir todo este tiempo, que es necesario salir de la tradición, es necesario salir de la liturgia, es necesario salir de la manipulación de los hombres y conectarnos a la auténtica espiritualidad. Y como lo dije al principio, tampoco esto es bien visto ante la religión. Cuando tú te empiezas a salir de todos esos rudimentos que dices, ¿por qué es que está escrito? Entonces ya te van a ver como un rebelde, porque supuestamente te estás yendo en contra del Creador, porque estás diciendo que la Torá o eso que está escrito allí no lo voy a hacer. Pero ¿cómo me dices tú que no lo vas a hacer si está escrito? No, pero explícame el fondo de ese que me estás diciendo y entonces ya lo voy a hacer. Ah, es que yo no lo sé. Simplemente aquí está escrito, no es que usted es idólatra y quiere que yo sea idólatra como usted. Maldito aquel que piense que la Torá son asuntos literales, triviales, asuntos mundanos. La Torá trasciende los planos físicos. ¿Ok? Por lo tanto, cada temporada que aprendemos en las escrituras, las famosas fiestas, son asuntos cósmicos que ocurren. El hombre lo celebre o no lo celebre, sino que lo que nos recomienda la Torá es eleve su cabeza, tenga conciencia de lo que está ocurriendo durante esos periodos. ¿Para qué? Para que pueda canalizar, esos influjos divinos que están viniendo. ¿Ok? Y el Zohar nos dice, los sabios dicen que la razón por la cual los discípulos de Rabbi Akiva murieron durante los 49 días de Pesach HaShavuot es porque no le daban honor a las personas. Como ese tiempo de rectificación está caracterizado por juicio, por Geburá, dice el Ari que la manera de rectificar o la manera de reparar o la manera de sublimar esos estados de juicio son a través de los actos de bondad. Y dicen los sabios que murieron porque no le daban honor a nadie. Y en las cartas de Rab Shaul encontramos que se reunían en los días de fiesta y comían y bebían y se emborrachaban y se olvidaban que había una persona afuera que estaba necesitando pan para comer. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tener conciencia de lo que ocurre cósmicamente para poder canalizar esas energías y que nuestras vidas sean mucho más dulces, llamémoslo de esa forma. ¿Ok? Shalom.